El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches, de regreso a nuestro programa Razones para la Fe. El pasado lo dejamos grabado, no fue en directo como ustedes pudieron notarlo, nos fuimos unos días de vacaciones, así que hoy retornamos a nuestra ciudad, aquí pendientes de estar enfrente al cañón. En vivo una vez más, con toda nuestra audiencia y con todos los que hoy se incorporen por primera vez a nuestro programa Razones para la Fe. Estuvimos en la emisión anterior con la enfermedad y el evangelio. Y hoy nos vamos con nuestro tema dinero, bendición o maldición. Un tema espinoso, muy espinoso. Sí, un tema espinoso porque pues creo que todos luchamos con esos pequeños dioses que llevamos dentro y creo que el dinero es uno de ellos. Así que, bueno, iniciemos en relación pues obviamente con el dinero. Definitivamente es algo tan importante en nuestra sociedad, allá afuera en el mundo inconverso y aún en nuestra iglesia, que se escuchan tantas historias que a veces no nos dejan muy bien parados a los seres humanos y a los cristianos. ¿Tú crees que es tan importante el dinero? Bueno, parecería revestir una importancia mayúscula precisamente por lo que acabas de mencionar. Realmente en la iglesia, en nuestra iglesia, nos referimos obviamente a la iglesia cristiana evangélica, no a nuestra congregación en particular, sino en general a la iglesia cristiana evangélica y la iglesia católica. La iglesia cristiana en general no parece a veces marcar diferencias en relación con el mundo en cuanto a la importancia que le atribuimos al dinero. Y sí, si uno juzgara, si fuera por lo que observamos a nuestro alrededor, parecería ser que la finalidad de la vida humana es obtener dinero, acumular dinero, cada vez tener más. Y yo pienso que cuando la iglesia no ha logrado marcar diferencias al respecto es porque no ha logrado entender o ha traicionado el mensaje del evangelio. Porque el Señor Jesucristo fue muy claro cuando dijo por allá en el evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 15, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Así que, si nos atenemos a esta declaración del Señor Jesucristo, tendríamos que decir que vaya y venga, que en el mundo el dinero parezca ser tan importante, pero en la iglesia debería ser diferente, porque el Señor dijo con claridad a los creyentes que la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces creo que la iglesia debe estar aquí muy apercibida para que este espíritu del mundo, de enriquecerse, de obtener bienes a como dé lugar, o de incluso mostrar la bendición de Dios, supuestamente como lo hacen algunos pastores que pretenden mostrar la bendición de Dios sobre sus vidas, exhibiendo sus bienes de fortuna. Creo que eso debería estar mandado a recoger en la iglesia. Hemos entrado en una crisis que un autor cristiano que se llamaba Cayo Fabio llamaba la crisis de ser y de tener. Los cristianos estamos llamados a ser, pero muchos han caído en la trampa del tener. Debemos primero enfatizar el ser y debemos dejar el tener a un lado. Así que sí, es importante tener dinero, pero la iglesia debería matizar muchísimo esta importancia. Así que creo que todavía estamos a tiempo de modificar nuestras actitudes hacia el dinero si de marcar diferencias con el mundo se trata. Tenemos que hacer la diferencia, definitivamente. Y en esto en particular, donde
pues somos tan susceptibles de ser señalados, porque es que la Iglesia no sin razón ha dado pie también a muchos señalamientos por parte del mundo, que precisamente le muestra esta inconsecuencia, se la señala, le dice, pero ustedes condenan la obsesión con el dinero del mundo, pero ustedes caen en lo mismo dentro de la Iglesia y terminan utilizando la Iglesia como negocio. Hay muchas acusaciones dirigidas contra la Iglesia, indistintamente si es de la órbita evangélica o católica, que hablan de que la Iglesia es un negocio. Y tenemos que reconocer que en un significativo número de casos hay personas que han asumido la Iglesia como un negocio, pero no podemos generalizar. Eso es lo malo en estos asuntos, que cuando algunos le dan cuando algunos incurren en este tipo de cosas, le dan mala prensa a la Iglesia y todo el mundo termina creyendo que la Iglesia en general ha caído en esta problemática de hacer del dinero la finalidad de la vida. Y creo que ese es uno de los errores, la generalización. Fíjate que entre los apóstoles había 12 y solamente uno era ladrón. Sí. Pero nadie puede, la generalización es decir, como Judas era ladrón, entonces todos los apóstoles eran ladrones, y eso es injusto. Hay 11 que puede que no tengan la misma ¿qué te digo yo? Como no sobresalen tanto como Judas, que sobresalió justamente por eso, porque como somos sensacionalistas, como nuestros medios de comunicación son sensacionalistas, entonces el caso de excepción, el caso malo, ese es el que exhiben, y toda la gente termina creyendo por ese caso de excepción que todos los demás son iguales. Pero deberíamos tratar de que no existieran ni esos casos de excepción que nos da mala prensa, que a veces me temo que no son tan excepcionales, no son tan de excepción como parecen, sino se están volviendo más numerosos de lo que uno le gustaría reconocer dentro de la Iglesia, lamentablemente. Qué pesar. Queremos recordarles que pueden hacer sus aportes a través del chat por Facebook o a través de las dos líneas telefónicas, el 338-3589 y el 338-3598. Hay varias personas que nos reportan audiencia: Liliana Lesmes, María José Rojas, Mónica Mejía, Cata Fuentes, está Natalia Navarrete, Ligia Ruiz, Diana Isao, Marcela Melo. Creo que crece nuestra audiencia, por lo menos de los que se reportan cada vez más, ¿no? Eso es sí, bastante estimulante. Aquí dice Oscar Mauricio Archila, pendientes del programa junto con mi esposa. Excelente programa, Liliana Guarín. Gracias por cada enseñanza. Dios los bendiga. Bueno, acabo de recibir también un mensaje muy bonito, y me decía aquí Claudia Paredes. Se me perdió, espérate un segundo. Dice, estoy escuchando el programa sobre enfermedad y evangelio, habla del anterior, y de verdad me parece súper la labor que están haciendo, muy valioso lo que resaltan en cuanto a aquellos pastores que ofrecen sanidad. Hoy otra vez los pastores vuelven a salir. Pues es que este programa es autocrítico, ¿no? Sí. Tenemos que hacer autocrítica hacia el interior de la Iglesia. Somos parte de la Iglesia que hacia la cual estamos ejerciendo autocrítica, que conste. Nosotros no estamos señalando a terceros, estamos señalándonos a nosotros mismos, porque somos nosotros, la Iglesia evangélica, y nosotros formamos parte de ella, los que incurren en estos excesos. Y justamente, ahora que mencionas lo de la enfermedad, el paquete viene completo, ¿no? Los predicadores de la prosperidad, los de la teología de la prosperidad, suelen prometer de manera atrevida sanidad, como si de ellos dependiera la sanidad, sí, y al mismo tiempo anuncian prosperidad económica, y quien no obtiene estas dos, entonces ellos se lavan las manos y dicen: el problema está en usted, debe haber un pecado, debe haber un problema en su vida, por el cual usted no está recibiendo lo que Dios le da a todos los que son creyentes obedientes. Y aquí creo que estamos haciendo daño a la Iglesia, a la Iglesia y a los que se acercan a ella, porque les generamos una expectativa irreal, y una expectativa que no difiere mucho de la expectativa que el mundo persigue. Y se genera mucha confusión. Así es. Entonces, a ver, ¿tú crees que el consumismo es contrario al cristianismo? El consumismo sí, el consumismo, no el consumo, porque todos necesitamos consumir. Sí, claro. Somos personas de carne y hueso. Los creyentes, a pesar de que colocamos la mira en las cosas de arriba y en los aspectos espirituales, no dejamos de tener un cuerpo material con necesidades. Así que el consumo es parte de la vida humana.
No hay nada de malo en que uno pues tenga bienes de consumo. El problema es el consumismo. Cuando tú le agregas el sufijo ismo a una palabra es cuando se vuelve peligrosa, y aquí me parece que sí. El consumismo es consumir por consumir, no por satisfacer necesidades legítimas. Cuando tú consumes algo como cristiano... Es como una adicción. Sí, se vuelve como una adicción. Alguien definió muy bien el consumismo. Creo que era un autor cristiano que se llama Patrick Morley. Él dijo que lo definió así: consumismo. Comprar cosas con dinero, comprar cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a personas a las que no les importamos. Creo que ese consumismo definido de ese modo, sí es un consumismo contrario a la Biblia, y un consumismo que incurre en lo que el autor Cayo Fabio, a quien cité hace un momento, señalaba. Hemos caído en una crisis del ser y del tener. Estamos más enfocados en tener que en ser. Y el cristiano debe recordar que el tener es algo accidental, algo contingente. Lo esencial, lo fundamental en la vida humana y en la vida del cristiano es ser. La Biblia dice que nosotros somos hijos de Dios. La identidad del cristiano se define por quién es, en Cristo. Somos hijos de Dios. Entonces siempre nuestro foco debe estar en el ser y no en el tener. Creo que esa es una de las fallas. Mira, yo recuerdo a este respecto, perdóname, que es que esto se me vino a la cabeza ahorita. El pastor Darío, en uno de sus libros, a la triple negación que hace Pedro, le dio este nombre: el síndrome de Pedro. Y nadie se ha fijado que el síndrome de Pedro, o sea, la triple negación que Pedro hace de Cristo, conjuga tres verbos. El primero es: no lo soy. Cuando le preguntaron que si él era uno de los seguidores de Cristo, él lo primero que negó fue su identidad. Él dijo: no lo soy, en Juan 18:17. Él negó quién era, negó su ser. Y cuando uno niega su ser, como sucede con Pedro, como siguió sucediendo con él en esa oportunidad, termina también sin conocer ni saber nada. ¿Cuáles fueron las siguientes negaciones de Pedro después de que dijo no lo soy? Fueron las siguientes: no lo conozco y no sé. Uno termina sin conocer y sin saber nada cuando no sabe quién es. Por eso la iglesia debe evitar el síndrome de Pedro. El síndrome de Pedro es cambiar el ser por el tener, y eso es lo que estamos viendo hoy día, que se está infiltrando mucho en la iglesia, el deseo de tener. Hay una canción de Marcos Vidal que seguramente nuestros oyentes han escuchado, y tiene un verso que siempre recuerdo. Él describe la iglesia primitiva y la compara con la actual. ¿Y sabes cuál es la comparación que hace? Dice: antes tenían todo en común y oraban en la noche. Hoy compiten por saber quién tiene mejor casa y mejor coche. Creo que no le falta razón a Marcos Vidal para decir esto en esta Cualquier canción. Parecido a la realidad, no es coincidencia. Sí. Entonces la conclusión es que el consumismo, sí, es contrario al cristianismo, no el consumo. El consumo de bienes necesarios es parte de la vida cristiana y no tenemos por qué sentirnos mal ni avergonzados por ello. Tenemos necesidades y hay que satisfacerlas, y el Señor nos bendice también para que podamos satisfacerlas de la manera más adecuada. Pero no podemos hacer de eso la finalidad de la vida, como lo propone el consumismo: comprar, comprar y comprar. Hoy hay mucho conflicto, digamos, desde el punto de vista de la política y la ideología. Se habla de la izquierda, de la derecha, se habla del comunismo, del capitalismo, democracia, totalitarismo, pero a veces yo me pongo a pensar en que esa oposición y ese conflicto entre estas diferentes ideologías es más superficial que de fondo, porque en el fondo, tanto el comunismo como el capitalismo están obsesionados con el tener. La única diferencia es que ambos difieren en la manera en que se distribuyen los bienes, pero ambos quieren tener. Así que creo que a veces esa disputa que uno ve tan enconada entre estas diferentes ideologías, en el fondo ambas están obsesionadas por lo mismo, por el dinero. Entonces, fíjate que ahí tenemos de nuevo un caso para exponerlo con las palabras del Señor. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que se tienen. Entonces, ¿es bueno o es malo el dinero? El dinero no es bueno ni es malo. El dinero es neutro como tal. Lo que es malo es el amor al dinero. Aquí hay una calumnia
que muchos le dirigen a la Biblia. Dicen que la Biblia condena el dinero. Eso no es cierto. La Biblia no condena el dinero. Lo que el apóstol Pablo dice en la primera epístola a Timoteo es: raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. Algunos dicen que el cristianismo anda anunciando a los cuatro vientos que el dinero es el estiércol del diablo. Eso es una calumnia, no es cierto. La Biblia no dice que el dinero es el estiércol del diablo. Es la actitud que tenemos hacia el dinero. Si amamos el dinero, eso es malo, independientemente de si tienes mucho o poco. Sí. Mira que yo he visto personas que tienen poco, son pobres, personas pobres que a pesar de su pobreza están obsesionados con el dinero. Y he visto personas que tienen mucho dinero que ni les va ni les viene, no están apegados a él. O sea que no es el hecho de poseer mucho o poseer poco lo que determina tu actitud hacia el dinero. Una persona pobre puede estar obsesionada por el dinero y una persona rica puede estar desapegada de él. Y lo mismo podríamos decir en el sentido inverso. También he visto pobres que no sufren por su carencia de dinero. Son felices, ellos son con felices con lo que tienen. Exactamente. Y he visto en cambio ricos que tienen de sobra, pero a pesar de eso sufren y están obsesionados por acumular y acumular más. Entonces tenía la razón el Señor. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Billy Graham, que es uno de los grandes evangelistas, tal vez el más reconocido del siglo XX en la iglesia cristiana evangélica, tiene una frase muy puntual para resumir este asunto. Él dice: el dinero es muy bueno como siervo, pero muy malo como amo. Y tú mencionaste al comienzo algo que recordé ahorita. Cuando hablamos de que el dinero es un tema espinoso, decías que el dinero nos aleja de Dios. Y eso es cierto, porque el Señor Jesucristo dijo: no pueden servir a dos señores. No pueden servir a Dios, y en el otro lado puso las riquezas, porque nos desvían nuestro servicio a Dios. Pero nos están señalando, creo que es hora para nuestros anunciantes, que de todos modos, aunque el dinero no es lo más importante, de todos modos se necesita para que la emisora siga funcionando. Amén. Seguimos con nuestro tema: dinero, bendición o maldición. En nuestra emisora Nuevo Continente, la alternativa diferente. Estamos cumpliendo 46 años predicando el Evangelio. ¡Qué bendición! Gracias por la emisora, por darnos esta oportunidad de poder compartir con ustedes este espacio de razones para la fe. Aquí hay personas que están muy animadas con el tema. Se ha unido más gente. Sí. Hay algunos que había extrañado. El doctor Jorge Andrés Guevara y su esposa Natalia, sí, los había echado de menos en el último, en los dos últimos tal vez. Pero aquí están. Aquí están de nuevo, bienvenidos. Dios los bendiga. A Mauricio Rojas, su familia, dice, escuchando este interesante tema, Dios los bendiga. Otra oyente súper fiel de Miami, Marta Saavedra, Colorado, qué linda, Dios te bendiga, Marta. Pues bueno, esperemos que estar llenando sus expectativas. Y también tenemos aquí, creo que a un viejo conocido de Sogamoso, Carlos Fernando Cisneros, también está escuchándonos. Bueno, continuamos entonces. Sogamoso, Boyacá. ¿La prosperidad económica no es compatible con el cristianismo entonces? Enganchemos con lo que dijimos antes. Estamos hablando bien, está perfecto, si era bueno o malo el dinero. Está perfecto porque me permite enganchar con lo que veníamos terminando. La prosperidad económica, tú preguntas si es compatible con el cristianismo. Depende de la actitud con que tú enfoques esa prosperidad. Yo no creo que en términos absolutos la prosperidad, o no lo creo, no porque a mí me lo parezca, sino porque en la Biblia descubro que el Señor no nos pide necesariamente que hagamos voto de pobreza. Ese es uno de los extremos que marca la actitud ante el dinero. Debido a que el amor al dinero ha echado a perder la fe de muchas personas y ha dado un mal nombre a la iglesia, algunos cristianos a lo largo de la historia, especialmente en el siglo III o IV, cuando comenzaron el movimiento monástico, los monjes empezaron a incorporar dentro de los votos que tenían que hacer el voto de pobreza.
la intención era buena, precisamente era combatir ese amor al dinero, pero yo no creo que se combata con los votos de pobreza, porque como te digo, yo conozco gente pobre que está tan obsesionada con el dinero, que la pobreza no es garantía de que uno no tenga su corazón ocupado por el dinero. Cuando terminamos el segmento anterior, citaba yo al Señor Jesucristo cuando dice que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Justo lo escogió él, que la palabra griega que se traduce como riquezas en nuestras Biblias es la palabra griega mamón, que significa el Dios del dinero. El Dios griego del dinero, de la riqueza, ni siquiera está hablando de las riquezas en general. El Señor nos está diciendo no pueden servirme a mí, al Dios verdadero, o al ídolo, que es el Dios de las riquezas. ¿Por qué colocó el Señor como ejemplo a Mamón o a las riquezas? Porque son justamente las que nos llevan más a extraviarnos del camino de la fe. Pero fíjate que es lo que dice, no pueden servir a las riquezas, pero sí podemos servirnos de ellas. Sí. Es diferente que tú te conviertas en siervo del dinero a que el dinero te sirva. Lo que decía Billy Graham, el dinero es muy bueno como siervo, cuando te sirve, cuando tú te sirves de él, pero es muy malo como amo, cuando tú terminas sirviéndolo a él, sí. Cuando terminas adorando al becerro de oro que levantaron los israelitas allí en el desierto. Entonces, si tú te sirves del dinero, creo que la prosperidad económica es completamente compatible con el cristianismo. De hecho, hay muchos personajes en el Antiguo Testamento, especialmente, en el Nuevo seguramente los hay, aunque no es tan evidente, pero en el Antiguo Testamento los patriarcas fueron hombres muy prósperos, muy ricos. Mira, Ligia Ruiz dice, Dios bendijo a Abraham con muchas riquezas. Exactamente, Abraham, a Isaac, a Jacob, a Job, sí. Hay muchos personajes del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento también uno encuentra que hay de todas las procedencias, se encuentra creyentes de nobles de la alta clase social, y encuentra creyentes del pueblo raso, y no hay ningún problema con esto. No creo que pueda decirse que la prosperidad económica riñe con el cristianismo. Ese es un extremo. Y de hecho la palabra de Dios lo dice, ¿no? Que el Señor le da a unos más para que compartan con los que tienen menos. Esa es una de las claves acerca del dinero que estaremos ampliando, creo yo, un poquito más adelante. Sí. Marisela Murcia reporta audiencia, también está aquí. No, nadie más. Entonces, ¿continuamos? Sí, estaba aquí mirando donde no era. Bueno, entonces a todas estas, ¿qué es la prosperidad? Esa es una buena pregunta, porque hemos asumido una concepción de la prosperidad muy reducida, muy pobre. Creemos que la prosperidad es abundancia de bienes de fortuna, pero alguien decía por ahí, hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Sí. Estoy de acuerdo con eso. Y hay gente tan rica que lo único que le falta es dinero, sí. Porque hay la riqueza o la prosperidad tiene que ver con muchos aspectos diferentes al dinero, a los bienes de fortuna. Ese es uno de los elementos que define la prosperidad, pero no es el principal, ni mucho menos. Yo recuerdo a un judío, y los judíos han sido un pueblo muy próspero tradicionalmente. No nos vamos a meter ahorita en el campo de la política, en lo que eso de pronto lo abordaremos más adelante, porque también nos han pedido que nos pronunciemos sobre eso. Pero voy a mencionar la reflexión de un judío, Benjamin Stein. Él se hacía esta pregunta. Decía, ¿cuánto dinero debe uno tener para ser considerado rico en nuestra sociedad? Y enseguida reflexionaba diciendo, pienso en toda la gente inmensamente rica que no parece feliz. También en todos aquellos que sudan para pagar sus cuentas. Yo me cuento entre esos, nosotros nos contamos entre ellos. Y pese a ello, son ricos, y me sigo contando entre ellos. Si usted puede compartir cualquier problema con su cónyuge, es rico. Si usted puede mirar de frente a sus padres, convencido de haberle retribuido aunque sea en mínima parte lo que ellos le dieron, es usted rico. Si puede decir con toda honradez que no tiene nada que esconder, es usted verdaderamente rico. Mira que la prosperidad en la Biblia es un concepto mucho más amplio e integral que como la gente lo entiende. La oración que hacía el apóstol Juan en su tercera epístola, en el versículo 2, era la siguiente. Dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Sí.
O sea, hay una prosperidad espiritual que marca la pauta para la prosperidad en todos los demás frentes de la vida. En Reina Valera dice así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma, exactamente. Entonces fíjate que no es que la Biblia riña con la prosperidad material, sino dice primero la prosperidad espiritual, primero cultiva el espíritu, prospera, sé rico espiritualmente y lo demás llegará por añadidura. Porque ese es el referente, dice, así como prosperas espiritualmente, si hay prosperidad espiritual en tu vida, la prosperidad en los demás frentes llegará. No necesariamente vas a ser rico, pero vas a tener lo necesario. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, dice la Biblia. Además que mucha gente no disfruta lo que tiene por anhelar lo que no tiene. Eso es cierto. Entonces no somos fieles en lo poco. No disfrutamos lo poco que tenemos para sí mismo, que el Señor nos ponga en lo mucho. Eso es cierto, pero hay que, como lo dijo el Señor en el Sermón del Monte, buscar el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo lo demás será añadido, pero nosotros a veces los seres humanos nos rompemos la espalda por la añadidura. Y el Señor dice, no, busca lo principal y lo demás te lo doy de añadidura. No, ¿por qué te preocupas pensando en qué comerás o con qué te vestirás? Dice en el Sermón del Monte. Yo sé que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Los gentiles se obsesionan con esto, pero ustedes no. Ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, que recuerden que tienen un Dios providente, un Dios proveedor, un Dios que dijo a través del apóstol Pablo en Filipenses, mi Dios pues les suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces no midamos tanto las riquezas por los bienes materiales. Mira, el mejor consejo que le puedo dar a nuestros oyentes es que no midas tus riquezas. No sé dónde leí esto, tal vez, no recuerdo de quién lo leí y no le puedo dar el crédito en este momento, pero sí recuerdo lo que él dijo. Dijo, no midas tus riquezas por la cantidad de dinero que tienes, sino por la cantidad de cosas que tienes que no cambiarías por dinero. Allí está el meollo de lo que es la verdadera riqueza. Así que creo que cuando enfocamos la prosperidad en este sentido integral, descubriremos que la prosperidad es un concepto mucho más amplio que lo que el mundo nos ha hecho ver por prosperidad. Y los cristianos podremos perseguir y podremos cultivar ese tipo de prosperidad. Pero recuerda, primero la prosperidad espiritual, después la demás llegará en la medida en que sea necesario. Sí, porque ahí vemos cómo el mundo se ha infiltrado en la iglesia. Pues veamos los medios de comunicación, todas las producciones cinematográficas de televisión, todo es basado en lo que puedas tener, dinero fácil o no tan fácil, dinero mal habido, por eso la corrupción, narcotráfico. La corrupción es un mal que afecta a nuestros países. Aquí la sociología ya habla, los sociólogos dicen que nuestros países se caracterizan por algo que ellos ya llaman la cultura del pícaro, que es tener dinero a como de lugar, con la filosofía de Maquiavelo. El fin justifica los medios. El fin es el dinero, no importa los medios que tengas que utilizar para lograrlo. Y eso lo vemos hasta en las iglesias, donde hay pastores que se enriquecen con los diezmos y terminan después malversando los diezmos de sus iglesias y saliendo a la luz pública en escándalos que son de verdad lamentables y que a uno le dan pena ajena. Sí, lo que dice un conferencista mexicano, Cornejo, roba, tranza y avanza. Esa parece ser la filosofía de nuestros pueblos, pero en la iglesia debemos cambiar esta concepción. Por eso estamos hablando de este tema, para que tengamos claro estos asuntos y no cedamos a la tentación de tener, que siempre acecha a los cristianos también continuamente. Aquí está Eliana Jara y William Alexander Cubillos. Pastor, no nos perdemos el programa. Gracias por sus enseñanzas. No, pues para eso estamos. Ese es nuestro propósito, nuestro llamado, y con mucho gusto lo desarrollamos aquí. ¿Y qué nos puedes decir acerca de la teología de la prosperidad? Unos términos que son bastante usados últimamente dentro del cristianismo. Sí, es una expresión que ya define a un gran número de cristianos que tienen muchos recursos y medios y canales de televisión y divulgan esta teología. Es una teología que es una distorsión de la Biblia. Es irse al otro extremo. ¿Recuerdas que en un extremo te dije que se encontraban los que promueven el voto de pobreza? Sí. Que no es necesario tampoco en el cristianismo. No por hacer voto de pobreza estamos exentos de caer en codicia o en avaricia. Pues en el otro extremo están los teólogos de la prosperidad, que definen el cristianismo como
buscar bienes de fortuna, llegar a Cristo para que Él te bendiga con bienes de fortuna, además de salud y otras cosas que no son lo más importante en el cristianismo y que iremos tratando y que hemos venido tratando en programas anteriores. Sí, la teología de la prosperidad tiene algo de cierto en el sentido en que Dios, pues sí, Él quiere proveernos de lo que necesitamos, pero lleva estas enseñanzas a límites que ya no se pueden sostener. Fíjate que el apóstol Pablo nos advirtió, y diría que les advirtió a los teólogos de la prosperidad algo que deberían tener en cuenta. En 1 Timoteo 6, del 9 al 10, él advierte: los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y aquí es donde viene lo que ya te había citado: porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Me parece que los teólogos de la prosperidad no han leído esto, porque o no lo están teniendo en cuenta con la seriedad que deberían tenerlo en cuenta, porque parecen pasarlo por alto. En sus sermones, en sus predicaciones, en su mensaje, hacen de la prosperidad económica y material la finalidad de la vida cristiana, y eso es un error garrafal. Al punto que lo que tú decías inicialmente, que generan culpabilidad cuando no hay sanidad o cuando no somos ricos, ¿sí? Cuando estamos pasando por dificultades económicas, entonces somos culpables de eso porque hay algún pecado encubierto que no hemos arreglado, que no hemos confesado. Entonces lo mismo que los enfermos, no se sanan y además de sufrir su enfermedad tienen que sufrir la interpretación que estos teólogos le dan a su enfermedad. Entonces cuando uno pasa por dificultades económicas se siente mal ya de vivir en precariedad, y además de eso tiene que sentirse más mal porque eso significa que uno está en desobediencia con Dios. Eso me parece nefasto, ese tipo de interpretaciones de la Biblia. Sí, total. Oscar Mauricio Archila dice: qué bueno saber que somos ricos. Dios es bueno. ¿Somos ricos? Porque fíjate que eso es algo que los cristianos a veces no reparan. Dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos en Él. Eso significa que todos los creyentes, independiente de su cuenta bancaria, somos ricos. Amén. O sea que la riqueza no se puede medir en términos de cuánto tenemos en el banco, sino se mide por muchas otras cosas. Porque los cristianos somos ricos, bien lo dijo Oscar Mauricio. Sí, pero igualmente dice: ¿cómo hacer para que en muchas iglesias aprendan y prediquen lo que es? ¿Qué problema, no? Pues creo que es examinando la Biblia lo que estamos haciendo. Esto no me lo estoy inventando yo, no son mis ideas, sencillamente estoy concatenando las ideas bíblicas y exponiéndolas de manera sistemática. Es lo que encuentro en la Biblia lo que me permite hacer este tipo de afirmaciones. Así que si nosotros estudiamos la Biblia, escuchamos estas cosas, profundizamos en ellas y las divulgamos, podremos estar contribuyendo a que menos cristianos caigan en esta carrera de ratas, porque es una carrera de ratas. Y cuando digo carrera de ratas, me refiero a una expresión que se utiliza en el medio secular para indicar a todas las personas que corren y no llegan a ninguna parte, porque eso es el dinero. Los que quieren enriquecerse entran en una carrera de ratas en donde nunca se van a sentir satisfechos. Así que, pues, hay que aprender estas ideas y divulgarlas lo más que podamos. Creo que eso es una buena manera de contribuir a resolver lo que Oscar Mauricio nos dice, sí, o nos pregunta cómo resolverlo. Está Olga Beatriz Martínez desde Tennessee. Dios los bendiga. Qué bueno, Olga Beatriz, que nos estés escuchando. Entonces, bueno, ya hemos hablado de la teología de la prosperidad. ¿Qué es el contentamiento? El contentamiento es una palabra bíblica. Estaba por tratarlo. El apóstol Pablo dice que él estaba en todo y por todo estaba enseñado. Él sabía tener abundancia, como sabía también padecer necesidad, que él todo lo podía en Cristo que lo fortalece. Él podía soportar circunstancias de necesidad o circunstancias de abundancia. Y él dijo, hablando de los ministros en particular, pero pienso que eso se aplica a todos los cristianos por extensión, él decía que teniendo sustento y cobijo, estemos contentos con esto, les decía a los ministros del Evangelio. Entonces, eso es el contentamiento.
El contentamiento no es resignación. Quiero diferenciarlo muy bien, porque algunos cristianos piensan que tener contentamiento es Sí. renunciar a las aspiraciones. No, no es eso. A los sueños. Sí, no, para nada es eso. La resignación es renunciar a las aspiraciones, a los sueños, y eso puede fomentar la mediocridad. Y Es estar muerto en vida. sí, no, uno tiene que tener acicates, alicientes en la vida para prosperar, desear más, no por apetito, sino por ilusión, por deseo de darle de pronto un mejor estilo de vida a su familia. Así que no confundamos contentamiento con resignación, son diferentes. El contentamiento no renuncia a sus aspiraciones, pero como lo dijo muy bien Kathleen Sutton, ella definió así el contentamiento: cuando no se puede tener lo que se quiere, es hora de querer lo que se tiene. Creo que ese es el contentamiento. No te enfoques tanto en lo que no tienes, agradece lo que tienes. Mientras sales de la situación difícil o mientras puedes reemprender tus sueños de una manera mejor. Eso es el contentamiento y es completamente bíblico. Porque es que con respecto al dinero salen varios pecados, ¿no? Uh-huh. La envidia, la avaricia, la codicia. Sí, que es idolatría, dice la Biblia. Todo ese tipo de cosas tienen que ver con el dinero. Entonces a veces como me decía alguien, decía, tengo envidia, pero no de la buena, que no hay envidia buena. Dice, la mala, la que corroe. Esa es la verdadera envidia. Esa es la verdadera envidia. Realmente no hay buena. La envidia buena no se debería llamar envidia, eso es admiración. Sí, admiración. Pero fíjate que el contentamiento es como la antítesis de la envidia. Pues disfruta lo que tienes, no te compares, no sufras. Uh-huh. Sí. Cada uno Dios le da lo que debe tener. Y si Dios no te ha dado, por algo será. No es el momento. Vendrá. Sí. Bueno, nos queda ya poco tiempo. ¿Y qué dice la Biblia sobre la propiedad privada? Bueno, de manera rápida. Sí, porque quiero que finalmente toques el diezmo. La propiedad privada en la Biblia como tal no existe. Con Dios no tenemos nada que sea nuestro. Ahora, el Señor no es que nos diga que ahora no tengamos un inmueble a nuestro nombre, ¿no? Entre nosotros podemos pues para proteger y para establecer los linderos y los límites, es la propiedad privada, no es que vayamos a eliminarla del todo, pero ante Dios no hay propiedad privada, somos mayordomos, eso es somos parte de la administradores. administración. La doctrina bíblica es la de la mayordomía. Los cristianos no somos dueños de nada, tenemos en posesión las cosas que Dios nos ha dado en posesión para que las administremos correctamente, Amén. para que las disfrutemos, pero también para que las compartamos con los que no tienen. Eso es lo que dice la Biblia. Sí. Y sobre el diezmo. Permíteme leer aquí, Okay. ¿no? En un pasaje de la Biblia, nos quedan 3 minutos, el apóstol Pablo dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos, se puede disfrutar. Sí. Pero también añade, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Disfrútalo, claro, Uh-huh. pero también compártelo Comparte. con los que no tienen. Eso es ese Lo poco es el o lo equilibrio. mucho que puedas tener. Exactamente. Y por último, ¿es bíblico el diezmo o lo dejamos para el próximo programa? Yo creo que sí, el diezmo es un tema que amerita un tratamiento más largo, así que dejémoslo para la próxima. De pronto tratemos el diezmo, aunque habíamos anunciado otro para la próxima, creo ¿Sería? que No las ataduras generacionales. Bueno, ya avisaremos con cuál Sí. continuamos. Nosotros les dijimos que sería bueno que nos hicieran saber los temas que quisieran escuchar, así que tienen oportunidad toda esta semana para que el Señor los use y nos confirme cuál sería el tema. Y Dios los bendiga a todos. Lina Muñoz aquí se reporta de última hora, pero qué bueno tenerte desde Sogamoso, y a todos Dios los bendiga. Un abrazo. Un abrazo a todos. Nos veremos el próximo lunes.